Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos e continuaremos com os trabalhos do 11º Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável e 8º Congresso Internacional de Agropecuária Sustentável, com o tema do evento Os Novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Nível Global. Para ministrar a palestra Herramientas Sostenibles de Nutrición Porcina em Línea de Engorda e seu impacto sobre o meio ambiente e produtividade, ferramentas sustentáveis de nutrição de suínos em confinamento e seu impacto no meio ambiente e na produtividade, convidamos o Dr. Rodrigues Saldanha Diego Fernando, Máster em Nutrição Animal, Universidade de Cuenca, Ecuador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Es un gusto formar parte de este evento del Simbras y agradecemos la invitación pues a todo el comité y miembros organizadores del evento. Muy a la altura y es una puerta que nos permite conocer, publicar y entender mucho más a profundidad sobre este tema respecto a las herramientas sustentables de nutrición, en este caso aplicadas a cerdos de carne, y cuál es su impacto sobre el medio ambiente, como también sobre la productividad, que son elementos claves muy importantes que deben ir de la mano y muy compatibles, porque no se trata solamente de responder a las necesidades que puede tener el mercado o tratar de ser, en términos medioambientales, más amigables con el mismo, ya que de por medio, como estamos involucrados en la producción de proteína animal, es un hecho que son negocios, son empresas que buscamos definitivamente rentabilidad, buscamos réditos económicos y son dos cosas que deben ir de la mano. Con este pequeño preámbulo damos inicio a la presentación, ¿sí? Y dentro de la búsqueda de información dentro de esta área me pude encontrar con esta publicación que tiene casi un año, ¿sí? En donde este Animal Frontiers habla justamente de la sustentabilidad medioambiental y es una serie de artículos científicos que da unas pautas bastante interesantes sobre los diferentes temas, diferentes impactos medioambientales que pueden tener las producciones porcinas sobre el medio ambiente, ¿no? Y un artículo de ellos, el introductorio, se preguntaba, oye, mira, ¿qué tan sustentable es la sustentabilidad? Y es justamente el hecho de que se busca que haya un equilibrio entre la parte económica y la parte medioambiental, de tal manera que terminemos ganando por los dos lados. Ventajosamente para la producción animal, muchas de las estrategias que aplicamos y que ayudan a mitigar los impactos ambientales directamente tienen impacto sobre la productividad y segundo, al tener mejores resultados productivos y zootécnicos, estamos apuntando automáticamente a una reducción sobre los costos de producción, haciendo que estas herramientas sustentables, gran parte de ellas, no todas, sean totalmente aplicables y viables en términos económicos. Bien, el impacto ambiental es un hecho. El calentamiento global es algo que definitivamente no lo podemos negar, a pesar de que puedan existir muchas teorías y muchas hipótesis que cuestionen el calentamiento global, muchas líneas políticas incluso que no creen en el calentamiento global, pero podemos ver dentro de esta publicación del IPCC, ¿sí?, cómo se han ido dando los diferentes cambios medioambientales en el planeta, en donde registramos cambios principalmente de un aumento de la temperatura. De acuerdo a esta gráfica, entre 0,2 a 2,5 grados centígrados entre el año 1901 y 2012. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de los gases de efecto invernadero, o por sus siglas GAI, nos estamos refiriendo a un mecanismo imprescindible que tiene el planeta Tierra justamente para controlar la temperatura interna, ya que sin estos gases de efecto invernadero, definitivamente la temperatura ambiental en el planeta fuera de una media de menos 6 grados centígrados, y no como al día de hoy hablamos de una media de aproximadamente 15 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, tampoco hay que llegar a los extremos de que, mira, los gases de efecto invernadero no sirven, no son funcionales. No, definitivamente tienen su razón de ser y, por tanto, son elementos que debemos estarlos monitoreando y controlando. Nada más que en la actualidad, el exceso de estos gases de efecto invernadero, pues más bien están generando estos cambios drásticos a nivel de las temperaturas medioambientales. ¿Sí?
Ahora, no solamente es el cambio de temperatura medioambiental, sino también son justamente que estos cambios han determinado modificaciones sobre las condiciones meteorológicas normales del planeta, ¿sí? Determinando, por ejemplo, aumento de lluvias o precipitaciones pluviales mucho más atenuadas y mucho más extrañas en el tiempo en diferentes lados del planeta. Tenemos muy claro, y esto creo que no es solo algo que pasa en Ecuador, sino a nivel global, ¿sí? Ahora recientemente estuvimos por México, y los cambios en las condiciones medioambientales que habitualmente se experimentan en una temporada ya no son los mismos. Por tanto, son modelos mucho más difíciles de predecir y de controlar. Y no solamente se queda ahí el calentamiento global, ya que esto también ha estado impactando, aumentando la frecuencia de ciertos fenómenos atmosféricos y climáticos, ¿sí? Claro está el fenómeno del Niño que estamos próximos a enfrentarlos, ¿sí? Se pronostica que va a ser uno de los más críticos de las últimas décadas, al menos para Ecuador. Habría que analizar cuáles son los impactos para el resto de países. Y esto sumado también a posibles tormentas, inundaciones, por un lado, como también en otras áreas del planeta, en cambio, experimentan o pueden experimentar mucha sequía, ¿no? Bien, ahora. Desde el punto de vista productivo, debemos tomar conciencia que nosotros alimentamos al ser humano, ya que somos entes productores de proteína de origen animal para consumo humano. Y estas estadísticas seguramente las han visto varias veces. Nada más un recorderis. Miren qué tasa de crecimiento estamos verificando desde el año 2021 y cuál es la proyección al 2050. Para el 2021 éramos alrededor de 7.8 billones de habitantes. Para el 2050 se esperan alrededor de 9.75 billones de habitantes. Todo este crecimiento que vemos en blanco corresponde a un aumento del 20% del crecimiento demográfico, redondeando números, en menos de 30 años. ¿Sí? Entonces, definitivamente esto es muy crítico y a los productores de alimentos a nivel global, pues nos pone un escenario muy desafiante en donde debemos ser primero eficientes, en términos técnicos, en términos económicos, pero también debemos ser eficientes en los impactos ambientales que nosotros generamos con nuestras producciones pecuarias. Esto va de la mano con datos de tendencia de producción y de consumo per cápita mundial de proteína animal, en el siguiente cuadro expresado en millones de toneladas métricas. ¿Sí? En este cuadro observamos el comportamiento de producción y de consumo per cápita para las fuentes proteicas más relevantes de las que nosotros trabajamos a nivel de este estudio, partiendo de carne de cerdo, pollo, vacuno, carne de oveja, que tiene su representación interesante por ahí, huevos y leche como las fuentes proteicas más representativas. Y miren ustedes los crecimientos interesantes que han tenido las diferentes producciones en este sentido. Sin embargo, podemos ubicar que el crecimiento de la carne de cerdo tuvo aumentos relativamente sostenidos hasta el año 2018. Sin embargo, podemos observar, de acuerdo a esta tabla que es de la OSD y de la FAO, son datos extraídos de esta base de datos un poco compleja de trabajarla, ¿sí? En donde, por un lado, hay un aumento del consumo, como bien lo podemos ver del 2017 al 2018. Sin embargo, del 2017 al 2018 vemos ya un leve, incluso hasta antes, del 2016 al 2017 y al 2018, vemos un leve descenso en el crecimiento del consumo per cápita. Sí, lo que puede explicarse por ciertas condiciones económicas que se pudieron experimentar a nivel global, sin ni siquiera hablar todavía del COVID. Pero de aquí para adelante, claramente observamos un descenso, tanto a nivel de la producción de carne de cerdo hasta el 2020, como también un descenso paulatino sobre el consumo. ¿Listo? Debemos recordar que a nivel global, principalmente China, que es el principal productor y consumidor de carne de cerdo en el mundo, tuvo desafíos muy dramáticos y severos en cuanto a la peste porcina africana, o PPA por sus siglas, lo que definitivamente comprometió una cantidad muy representativa tanto de cerdas reproductoras, lechones, como de cerdos de engorde que tuvieron que ser sacrificados, dadas las características sanitarias que tiene el virus, que es sumamente contagioso y definitivamente la única
solución es el sacrificio total de estos animales. Ahora, para los años 2019, 2020, 2021 debemos sumarle el fenómeno del COVID-19, debemos sumarle el conflicto bélico entre Rusia, y Ucrania, y todas las complicaciones logísticas que este enfrentamiento bélico determinó sobre los canales de distribución a nivel global, comprometiendo los precios de mercado y de alguna manera limitando el consumo. Y es por esa razón que dentro de las estadísticas que visualizamos del 2013 al 2022, si bien es cierto, en producción vemos un crecimiento anual del 0.44%, que da un crecimiento acumulado del 4% entre el 2013 al 2022. Pero en el consumo sí vemos un descenso, no tan, digamos, de asustarnos, pero en términos globales esto es una millonada de toneladas que definitivamente no fueron producidas y por tanto no fueron consumidas. Mientras que la carne, que de alguna manera representó como producto sustituto al cerdo, fue la carne de pollo, en donde nosotros observamos, fíjense ustedes, un crecimiento anual del 2.79%, que sería el alimento en este cuadro que mayor crecimiento tuvo anualmente en relación a las demás fuentes proteicas, a excepto del huevo, que le gana con un 3.10% anual. Y al comparar estos dos productos podemos observar una tasa de crecimiento acumulada del 25% para la carne de pollo y, redondeando números, del 28% para los huevos. Y los demás productos quedan ahí para su consideración. Bien. Ahora, complementando y cerrando ya las estadísticas, podemos observar y calcular y según estas estadísticas poder llegar a las conclusiones de que, primero, a nivel global se producen 350 millones de toneladas métricas de carne, ¿sí? Esto actualmente ha determinado, según la proyección, porque todavía no cerramos 2023, un consumo per cápita de 43.56 kilos de productos cárnicos en general que un habitante promedio en el mundo consume de forma anual. Y pues se ha visto un aumento en el global de carnes en relación a 2017, ¿sí? Pero para 2019, miren ustedes, estábamos en 44 kilos, entonces estamos viendo que definitivamente los valores de decrecimiento de carne de cerdo pudieron haber tenido un efecto interesante dentro de estos valores calculados a raíz de estas estadísticas. Ahora, dentro de las fuentes proteicas más importantes y más relevantes sobre las que se centra este evento, el CIMBRAS, podemos decir que de carne de pollo hay un consumo estimado de 15.17 kilos per cápita, de carne de cerdo 12.05 kilos y de carne de res 6.39 kilos. Es decir, que entre estos tres productos cárnicos, el pollo es el que mayor representación tiene. Y si ustedes recuerdan, hasta hace pocos años atrás, lo típico cuando nos preguntaban a médicos veterinarios, ingenieros zootecnistas, ingenieros agropecuarios y demás profesionales de la rama de producción animal, oye, ¿cuál es la carne más consumida en el mundo? Y pues en algún momento fue la carne de cerdo, ¿no? Pero que no sea de sorprenderse ahora por qué razón perdió escala el consumo de carne de cerdo. Y yo sí le veo muy difícil que este consumo se pueda recuperar, dadas las condiciones económicas que actualmente el mundo está experimentando, teniendo en cuenta que la carne de cerdo va a ser algo más cara que la misma carne de pollo. Bien. Ahora, algo mencionamos ya de los gases de efecto invernadero. Podemos decir que se producen anualmente 40 billones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. Dependiendo de la fuente que estemos consultando, puede llegar a 43 billones de toneladas métricas. Y aquí como que algunos autores y algunas fuentes e institutos que hacen estas mediciones no se ponen de acuerdo en la metodología de evaluación y de análisis. Sin embargo, podemos cerrarlo en 40 billones de toneladas métricas anuales, ¿ya? Resulta que de esta totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo que le corresponde a producción animal, ¿sí? Animales de producción como tal, asimismo, según las fuentes bibliográficas que consultemos, se maneja un rango de que del 14.5 al 18.5 de estas emisiones globales de gases de efecto invernadero le corresponden a producción animal.
Es decir, que el porcentaje restante, que es el más representativo e importante, se explica por otras causas. Observemos en la figura de la izquierda, ¿ven? Tenemos aquí algunos parámetros, como lo que es electricidad y producción de calor, transporte, industria y otros. Y aquí sacaríamos a la ganadería e incluso la parte de la agricultura, que serían esos dos de aquí. Y miren ustedes el gran pedazo de pastel que le queda al resto de actividades industriales y económicas que se realizan a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, cuando nos quieren decir, oye, mira, una vaca contamina más que un carro, pues es algo totalmente absurdo, ¿no? Bueno, hablo de un carro estándar, habría que ver cuáles son los impactos que puede tener un carro eléctrico, ¿sí? Sin embargo, puede ser que el vehículo como tal, cuando lo usemos, no esté contaminando, entre comillas, pero los residuos de esa batería definitivamente en largo plazo van a tener un impacto bastante representativo que entiendo todavía no se ha determinado un mecanismo de medir y de proyectar los impactos a futuro medioambientales que pueden tener este tipo de tecnologías. Bien. Ahora, cuando nos adentramos en la industria porcina, nos decimos, oye, pues, ¿qué tanto puede contaminar una granja de cerdos? ¿Cuál es su impacto ambiental? ¿Cuáles son las condiciones o los efectos que puede tener sobre el medio ambiente? Me permito enlistar de manera muy general 10, está saltado aquí, 10 impactos que pueden tener distintos estas producciones porcinas. Una de las más importantes puede ser el amoníaco, porque se caracteriza por ser uno de los gases más nocivos tanto sobre los animales como también sobre el ser humano. ¿Sí? Y esto lo explicamos porque a nivel de las heces, todos esos excedentes del nitrógeno, de la utilización metabólica de las proteínas, pues se excretan en las heces. ¿Sí? Y al salir en las heces, pues vienen procesos de fermentación bacteriana, de microorganismos propios presentes ahí, ¿sí? Y descomponen este nitrógeno a amoníaco. ¿Listo? Luego también tenemos emisiones de CO2, principalmente explicado por el uso de combustibles fósiles, como también de energía. Luego podemos hablar de emisiones de metano, explicados principalmente por la fermentación entérica. Ventajosamente, nuestro amigo cerdo es un monogástrico. A diferencia de los animales rumiantes, como los bovinos, definitivamente las emisiones de metano van a ser muchísimo más representativas. Posteriormente veremos una tabla muy general en donde nos daremos cuenta de el impacto que tienen estas diferentes producciones pecuarias de acuerdo a la especie animal en estudio. ¿Sí? Luego tenemos el óxido nitroso, el N2O, explicado primordialmente por el manejo del estiércol como tal. También hay la generación de material particulado o de polvo dado por el mismo alimento como tal, ¿sí? Y otras circunstancias también que pueden generar este material particulado. Después tenemos la parte del ruido, ¿sí? Y pues quienes hemos estado trabajando, adentrándonos a nivel de granja, pues nos damos cuenta que el ruido, principalmente la parte de gestación, puede ser algo bastante molestoso y que también, si bien es cierto, no tiene un impacto medioambiental de generar emisiones o que no sea solucionable, sí puede afectar al entorno de esa granja, al personal que trabaja dentro de esa granja y casualmente factores como ruidos, como olores, son considerados también como impactos medioambientales sobre la circunscripción de esa granja, sobre la sociedad o sobre los vecinos que están cerca de esa granja. ¿Sí? Luego tenemos perdón, sulfuro de hidrógeno, es el principal gas que explica ese olor característico de las diferentes granjas porcinas. Luego el manejo de excretas, que algo ya lo mencionamos, pues con el óxido nitroso. Luego, pues el cambio de usos en el suelo, porque de alguna manera antes de ser una granja estuvo dedicada a alguna otra actividad o habían árboles o habían potreros. Definitivamente esto genera cambios sobre el terreno como tal. Y por último, y no menos importante, la huella hídrica que dejan estas producciones porcinas, ya que dependiendo la tecnología que tenga la granja, tipo de bebederos, líneas de distribución, control de desperdicios de agua, pues determinará una mayor o una menor huella hídrica a nivel de esta actividad porcina. ¿Sí? Ahora, de todos estos 10 enlistados en pantalla, me permito resaltar estos dos.
el metano y el óxido nitroso como los más importantes, ¿sí? Porque en realidad quienes conocemos de cerca granjas de cerdos nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos del manejo del estiércol es muy complicado decir, oye, mira, voy a instalar un, perdón, voy a instalar algo para separar los sólidos, voy a tratar esas heces adecuadamente, voy a producir porcinasa o porquinasa, ¿sí? Voy a instalar un biodigestor. Cualquier herramienta que nosotros querramos aplicar definitivamente va a demandar de una importante cantidad de recursos monetarios para ejecutar esa inversión. Y es por esa razón que en países en donde los controles medioambientales todavía no son tan exigentes, digamos que tenemos, entre comillas, una relativa tranquilidad de no preocuparnos o no darle mayor atención a eso. Pero yo sí creo que en términos medioambientales, a pesar de que el gobierno, el Estado o los municipios no nos controlen o no nos regulen, sí debemos ver una oportunidad de aprovechar de mejor manera estos recursos, ya que de alguna manera podemos obtener retornos económicos al momento que manejamos adecuadamente el estiércol, por ejemplo. ¿Sí? Y luego, pues, el tema también de la fermentación entérica, que es uno de los más representativos. Y aquí hay una estadística interesante. Podemos decir que un cerdo anualmente genera 1.5 kilos de metano anualmente, ¿sí? Si hablamos de una granja pequeña de 1.000 cerdos, pues solamente en 1.000 cerdos ya estamos hablando de 1.500 kilos de metano generados anualmente. Entonces, vaya multiplicándole dependiendo el número de cerdos que tenga una granja porcina o el número de cerdos que tiene una ciudad o más aún que tiene un país. Y saquemos cuenta de efectivamente la cantidad de metano que se está generando de manera anual dentro de nuestras producciones porcinas. Bien, ahora, dentro de los alimentos de origen animal más importantes, al hablar de pollo, cerdo, carne de res y carne ovina, leche, gallinas de postura o productoras de huevo. Todas estas producciones pecuarias, de acuerdo a los datos publicados por la FAO, indican que el impacto ambiental o de gases de efecto invernadero corresponden a 3.98 billones de toneladas métricas. Y aquí la medición no lo hacen individualmente para cada gas de efecto invernadero, sino directamente hablan de dióxido de carbono equivalente o CO2 equivalente, como lo vemos aquí, ¿sí? Que es una métrica estandarizada para poder medir de una manera mucho más fácil cuáles son los impactos ambientales de las diferentes industrias a nivel mundial, ¿sí? Ahora, de la totalidad de gases que se generan, ¿sí? Podemos decir que el 66.43% de el total de la producción de alimentos corresponde al sector agrícola y al sector pecuario. Es decir, que de estos 3.98 billones de toneladas métricas de CO2 equivalente, estas producciones pecuarias representan o equivalen al 9.95% del total de emisiones de origen antropogénico, referidos a las que nosotros como seres humanos generamos. Entonces, al hablar de porcentajes globales, dependiendo de la literatura, no hay un consenso en este sentido, ¿sí? Exacto, siempre hay variaciones de medición, ¿sí? Podemos decir que estas producciones pecuarias que producen toda esta totalidad de billones de toneladas de CO2 equivalente, equivalen a apenas al 9.95%. ¿Sí? Si nosotros regresamos unas láminas atrás, podemos ver que los valores y las cifras no nos coinciden, no encajan, porque habíamos dicho anteriormente que del 14 al 18% del total de emisiones. Entonces, miren cómo los porcentajes, dependiendo las fuentes, estas métricas van cambiando, ¿sí? Ahora, lo que sí nos debe quedar muy claro es, independientemente del mayor o menor impacto que puedan tener estas diferentes producciones pecuarias, es saber cómo estamos midiendo estos valores porcentuales, de tal manera que este 66.43% no nos asuste tanto, ¿sí? Sin embargo,
de la totalidad del sector agrícola y pecuario, ¿sí? Agrícola me refiero a alimentos de origen vegetal y pecuario, alimentos de origen animal. Todos estos amigos de aquí que vemos en pantalla corresponden al 66.43%. Con esto quiero dejar muy claro lo que expliqué hace un momento, por si acaso cometí algún error al respecto. Bien, ahora, lo que les decía, ¿cómo es la métrica que se aplica? ¿Cómo podemos interpretar estos datos de una manera objetiva? Porque luego es muy común que ciertos consumidores o ciertos segmentos o ciertos nichos que se preocupan, entre comillas, mucho por el medio ambiente e incluso ciertos influencers lleguen a asustarse de la millonada de toneladas métricas de gases de efecto invernadero que producen las producciones pecuarias, pero no están siendo objetivos en algo, que es lo siguiente. Miren, para ello tenemos esta tabla que enlista carne de pollo, cerdo, res o vacuno y huevo para plato. Y vemos la producción anual en millones de toneladas métricas, la generación total de CO2 equivalente en millones de toneladas métricas, el CO2 equivalente generado, es decir, kilos de CO2 equivalente por cada kilo de pollo, cada kilo de cerdo y de los demás productos. Y algo más, me permití colocar el porcentaje de proteína de cada uno de estos productos y la cantidad de CO2 equivalente generado por cada kilo de proteína de este producto, como también cuál es la huella hídrica en metros cúbicos por cada kilo de producto. Y miren ustedes, aquí sí definitivamente el ganador y el victorioso de esto en primer lugar es el huevo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el huevo, primero, cuantitativamente hablando, es el que menor generación de CO2 equivalente tiene, o de gases o de gases de efecto invernadero tiene, ¿sí? Luego, por kilo de producto, es el que menor cantidad de CO2 genera. Y pues si vamos a la parte por kilo de proteína, pues digamos que el huevo ahí ya no tiene tanta victoria, ya que en este punto podemos ver que el ganador resulta ser el pollo debido al valor nutricional que tiene este producto como tal. Y en huella hídrica, pues definitivamente termina ganando el huevo. Ahora, si queremos ver esto de una manera objetiva y clara, es decir, cuál es mejor, cuál es peor, pues la métrica está ahí. Podemos decir, ¿qué es medioambientalmente más amigable? Primero, mejor comer pollo, luego, perdón, primero huevo, luego pollo y finalmente el cerdo. Y ya pues la carne vacuna, pues las estadísticas están ahí, ¿sí? El objetivo de esta charla no es satanizar a la carne de res ni nada por el estilo, pero sí debemos estar conscientes que por la propia fisiología que tienen estos animales, definitivamente su impacto ambiental va a ser cuantitativamente mayor, ¿sí? O sea, no podemos tapar el sol con un dedo en este sentido, ¿sí? Sin embargo, si es que volvemos a las primeras tablas de la evaluación y evolución de los consumos de las diferentes proteínas de origen animal, habíamos visto que o pueden observar ustedes, si regresan unas láminas atrás, pueden observar que el consumo de carne de res ha ido descendiendo drásticamente en las últimas décadas, y al menos en los últimos años, como pudimos ver en esa tabla. Bien, ahora, al hablar de emisiones del manejo del estiércol, aquí nos estamos centrando solamente en el manejo del estiércol, con datos expresados en millones de toneladas métricas de CO2 equivalente, y ubicándonos solamente en Estados Unidos, que son las de las mediciones más claras que pudimos ubicar, de acuerdo a esta cita de la EPA. Bien, aquí claramente podemos ver que el de menor impacto ambiental es la industria avícola, ¿sí? Con 4.5 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente. Luego podemos tener, miren aquí casualmente, a la ganadería de carne, con 9.2 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente. Ahora, mucho ojo con esta tabla. Aquí en esta tabla, en esta gráfica, perdón, nos estamos refiriendo a emisiones solamente del manejo del estiércol. Y lo que yo busco como objetivo dentro de esta figura resaltar es justamente destacar lo complejo que puede ser el manejo del estiércol en la industria porcina, ¿sí?
Mientras que en el caso de ganadería de carne, aquí no estamos diferenciando si son sistemas extensivos o intensivos. Sin embargo, por estar dentro de Estados Unidos, definitivamente gran parte de esta ganadería de carne se va a caracterizar por ser de sistemas intensivos. Y a pesar de ser intensivos, fíjense ustedes que tenemos un valor muchísimo más bajo que la industria porcícola. Una situación muy diferente a lo que es ganadería de leche, con 21.7 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente. Y pues la industria avícola al final con 4.5 millones de toneladas métricas de CO2 equivalentes por concepto de emisiones de gases de efecto invernadero en el manejo del estiércol. Bien, ahora, con todo este preámbulo, que nos toma un poco de tiempo explicarlo, pero pienso que es muy relevante que la audiencia tenga muy claro cuáles son los impactos medioambientales, no solamente de la producción porcina, sino también de las demás producciones pecuarias y estar muy claros en las métricas que aplican los diferentes institutos cuando hablamos de impacto medioambiental. Ahora nos preguntamos, oye, ¿y en nutrición qué es lo que podemos hacer? Sería ideal, pues, que nosotros aplastáramos esta tecla y tengamos la solución, pero lastimosamente no es tan fácil. Y podemos decir, oye, entonces la solución está, pues, en la literatura, está en los libros, está en los artículos científicos que semana a semana, mes a mes se publican, está en el Simbras, en este evento que estamos desarrollando diferentes ponentes y expertos en el tema, pero no es tan fácil porque definitivamente arrastrar un concepto, arrastrar un conocimiento que está en los libros, que está en artículos científicos y llevarlo acá a comedero, pues definitivamente, como vemos en la lámina, surge todo un proceso, todo un protocolo que nosotros debemos seguir y aplicar para que lo que pensamos acá en los libros lo podamos plasmar en formulación, se haga adecuadamente en planta de elementos balanceados y finalmente llegue a comedero de los animales. Y si queremos ir un poco más allá, ya entraríamos incluso dentro de todo este tema y hablaríamos ya de asuntos de trazabilidad e inocuidad alimentaria, en donde buscamos producir productos que sean inocuos, que no generen daño a su consumidor, que no enfermen al consumidor, libre de contaminantes, metales pesados y otras características, ¿sí? Pero al mismo tiempo que esos productos hayan sido obtenidos de una manera eficiente y con una adecuada rentabilidad. ¿Sí? Como dije al principio, estamos involucrados en un negocio. Esto es actividad empresarial. No se trata solamente de responder a lo que nos dice la academia, ¿sí? Sino también tomar esos conceptos y aplicarlos y adaptarnos a nuestra realidad para apuntar a una eficiencia productiva y económica. ¿Sí? Bien. Por otro lado, nada es 100% seguro, nada tiene 0% de riesgo. Lo que quiero decir con este lema es de que la sostenibilidad en términos medioambientales no debe ser considerada como un objetivo 100% alcanzable. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque, primero, cada zona de una ciudad o cada región geográfica o cada país o cada continente va a tener sus particularidades culturales, sociales, económicas, de disponibilidad de recursos y de condiciones de producción. Por tanto, por colocar un ejemplo extremo, lo que ustedes hacen a nivel de Brasil con su realidad de mercado, realidad de costos de producción, de mano de obra, de materias primas, pues definitivamente no va a ser 100% aplicable a lo que nosotros hacemos acá a nivel de Ecuador, porque primero, el tamaño de país es muy distinto. Segundo, las capacidades productivas y económicas son muy diferentes, ¿sí? Brasil se caracteriza por ser una potencia en producción de diferentes materias primas como maíz, pasta de soya, considerado casi o prácticamente como el granero de América, ¿sí? O del planeta ya de alguna forma. Mientras que Ecuador se caracteriza por ser a lo mucho productor de maíz que satisface casi la totalidad del requerimiento nacional, pero importamos el 90-95% de soya que requerimos. Miren estas condiciones económicas, estas condiciones particulares de producción de cada país, hace que nosotros debamos adaptar esa información, adaptar ese conocimiento y esa tecnología para no cometer errores. ¿Listo?
Y al hablar de eficiencia, lo que marca la eficiencia es alcanzar un resultado o un objetivo, pero aprovechando al máximo esos recursos, ¿sí? Esto sería lo correcto. Ya que muchas veces decimos, no, debemos ser eficaces. No, eficaz efectivamente es alcanzar ese resultado o ese objetivo en el tiempo propuesto, pero no prioriza la utilización de recursos, o el uso de recursos no es una limitante. Entonces, siempre apuntemos a ser lo más eficientes posibles. Bien. Ahora, dentro de estas estrategias nutricionales que nosotros podemos aplicar, utilizar, ¿sí? Hay muchas que de plano ya en el día a día o de forma habitual nosotros ya las usamos dentro de formulación práctica como tal a nivel global, porque quizás no estamos conscientes, a lo mejor muchos nutricionistas sí, pero a lo mejor otros no, de que al momento que aplicamos estas estrategias nutricionales, nuestro principal objetivo es productividad y rentabilidad. Pero al mismo tiempo, quizás no nos damos cuenta o no estamos midiendo medioambientalmente cómo estoy impactando menos sobre ese entorno, ¿sí? O sea, no se trata solamente de ser productivo, de ganar dinero, de ser rentable, sino también estar conscientes de cuáles son los impactos que estamos generando o cómo estamos reduciendo ese impacto medioambiental en el planeta al momento que nosotros aplicamos estas estrategias. Una de ellas, de las más clásicas quizás, el tema de proteína ideal, ¿no es cierto? Cuando decimos proteína ideal, mira, corresponde al balance exacto de los aminoácidos esenciales, sin deficiencias ni sobras, lo que en formulación práctica nos permite utilizar y echar mano cada vez de una mayor cantidad de aminoácidos cristalinos, ejemplo, lisina, treonina, metionina, triptófano, valina, isoleucina, arginina, y muchos aminoácidos más que ya encontramos disponibles en el mercado. Entonces, estos nosotros al incorporarlos en formulación nos permiten reducir o bajar esos niveles de proteína bruta en la dieta, reduciendo las excreciones de nitrógeno al medio ambiente y, por tanto, reduciendo la producción de amoníaco por parte de esos microorganismos que se encuentran y que tienen contacto con las heces y fermentan ese nitrógeno, ¿sí? Otro que puede ser quizás el más actual de todos o el que cada vez muchas empresas están tratando de entrarle es al tema de la nutrición de precisión, en donde tenemos aquí tres ejemplos, ¿no es cierto? De derecha a izquierda, pues lanzamos un tiro en blanco, pues ahí vemos claramente que no somos ni siquiera precisos ni tampoco exactos. Al medio, como que ya le vamos apuntando, ¿no? Somos precisos, pero pues todavía nos falta exactitud. Y por último, somos exactos y precisos. Este es el objetivo. Oye, y nutricionalmente, ¿cómo lo podemos entender? Podemos hablar cada una de estas flechas como, primero, valoración nutricional y energética de las materias primas. Segundo, requerimientos nutricionales, es decir, cuáles son las capacidades productivas de ese animal, cuáles son los nutrientes que requiere ese animal. Y cuando digo nutrientes o cuando digo energía, no me estoy refiriendo a un porcentaje de lisina digestible ideal estandarizado. No me estoy refiriendo a la densidad energética de ese alimento. Ejemplo, 3.400 kilocalorías por kilo de energía metabolizable aparente corregida para nitrógeno. No, nos referimos a esos gramos de lisina diaria que requiere el animal para poder expresar ese potencial genético siendo rentable y esas kilocalorías de energía metabolizable diaria que requiere el animal. Entonces, la tercera flecha le correspondería al consumo de alimento, ya que cuando nosotros diseñamos un programa nutricional que está conformado por X número de dietas o X número de fases, ¿sí? Definitivamente ese programa nutricional tuvo que haber sido diseñado no solamente en base a densidad nutricional y energética, sino debió haber tomado en cuenta cuál es el consumo objetivo sobre el cual fue diseñado ese programa nutricional. Y ahí sí, garantizar ese consumo óptimo y preciso a nivel de granja. Todos estos tres elementos son sumamente, de estas tres flechas que acabo de mencionar, para recordarles, valoración nutricional y energética de las dietas, requerimientos energéticos y nutricionales de los animales y la parte del consumo. Todos estos tres elementos vamos a darnos cuenta que son sumamente variables.
Variables dependiendo de línea genética, a tecnología de la granja, si es que es ambiente controlado, o tenemos ventiladores o galpones naturales, material del techo, condiciones medioambientales, temperatura y humedad, piso altitudinal o metro sobre el nivel del mar sobre el cual se encuentra esa producción agropecuaria, tipo de comedero, tecnología del comedero, tipo de bebedero, espacio de bebederos, número de bebederos, espacio lineal de comedero, diseño del comedero. Y así nosotros podemos citar un sinnúmero de ejemplos en donde lo que trato de hacerles entender es de que este sinnúmero de ejemplos cada vez siguen sumando más y más variación al proceso. Entonces, nosotros desde nuestro punto de vista profesional, seamos médicos veterinarios, zootecnistas, ingenieros agropecuarios y demás ramas de la producción pecuaria, pues definitivamente luchamos contra esta variación. Estamos en un enfrentamiento constante contra esta variación, de tal manera que lo que buscamos es que esas condiciones de producción sean lo más estandarizadas y lo más homogéneas posibles. ¿Listo? Y dentro de esta lámina tenemos una tercera estrategia, la parte de energía neta. ¿Sí? Todos recordaremos nuestras clases de nutrición, quienes ya tomaron nutrición, pues que partíamos con energía bruta, ¿no es cierto? Y de esta energía bruta, que era la total contenida en el alimento, pues la energía que salía en las heces, le restábamos esa energía bruta del alimento y nos quedaba la energía digestible. A esta energía digestible le restamos la energía bruta que se excreta a nivel de la orina y a nivel de los gases que puede generar tracto gastrointestinal y nos queda como resultado esta energía metabolizable aparente. En este ejemplo, tanto la energía digestible como la energía metabolizable son aparentes, ¿sí? Ya que no están corrigiendo para esas pérdidas endógenas, ya que a nivel de las heces no solamente se excretan nutrientes que no fueron aprovechados o digeridos, sino también se van a excretar epitelio intestinal, restos del mismo metabolismo bacteriano, las mismas bacterias o esa microbiota que encontramos a nivel de todo el sistema digestivo, jugos y enzimas digestivas. Entonces, todo esto complementa, forma esas pérdidas endógenas que puede tener tracto gastrointestinal, en este ejemplo del cerdo. Luego, a esta energía metabolizable le restábamos el incremento calórico y ahí nos quedaba energía neta. Resulta que en la parte de producción porcina se ha visto una interesante oportunidad a empezar a formular con energía neta. El objetivo es justamente aumentar el aprovechamiento de ciertos recursos alimenticios o de ciertos ingredientes alternativos principalmente, y los no alternativos más aún, mismos que al hablar de alternativos van a generar un mayor incremento calórico. Ejemplo, salvado de trigo, salvado de avena, salvado de arroz, palmiste y fibrosos en general. Pero al hablar de otros ingredientes, por ejemplo, cereales como maíz, como trigo, podemos ver que estos definitivamente, al ser más digestibles, van a determinar un menor incremento calórico. Por tanto, el aporte de energía neta va a ser mayor. Esta es la explicación sobre la cual, perdón, nosotros podemos encontrarle un mayor oportunidad al momento que empezamos a formular con energía neta. Y pues aquí sí existen muchas ecuaciones, mucha literatura, y pues sí, cada nutricionista debe darse el trabajo de desarrollar su propio esquema de valoración energética de materias primas, de tal manera que no pierda mayor precisión sobre su esquema de formulación. ¿Listo? Dentro de otras estrategias nutricionales, pues podemos citar a las enzimas exógenas, fitasas, silanasas, betamananasas, proteasas, amilasas, ¿sí? Y un sinnúmero más de enzimas exógenas que existen en el mercado, ¿sí? También el tema de aminoácidos cristalinos, pues que va de la mano con lo que mencionamos hace un momento de proteína ideal, y como también otras estrategias nutricionales como probióticos, prebióticos, fitobióticos o fitogénicos que de alguna manera apuntan a maximizar la salud e integridad intestinal del animal, y al momento que tenemos una buena salud intestinal, pues definitivamente esos nutrientes van a ser más digestibles, van a ser más absorbibles. Y todo lo que mejore digestibilidad y procesos de absorción y utilización metabólica de nuevos nutrientes, definitivamente
habla o refiere a una maximización de utilización y aprovechamiento de los recursos y, por tanto, un menor impacto ambiental de las producciones pecuarias. Y al mismo tiempo, como les dije hace un momento, somos más productivos y posiblemente más rentables. ¿Listo? Bien. Ya que hablamos de aditivos, me permití diseñar esta lámina en donde resalto cuáles pueden ser los aditivos indispensables, entre comillas, en producción animal, no solamente en cerdos, ¿no? Y citamos, en primer lugar, las enzimas, definitivamente. Si, yo creo que en Brasil, lo mismo en Ecuador debe pasar, nutricionista o formulador que no use enzimas exógenas en sus dietas, pues definitivamente está desperdiciando recursos y está perdiendo dinero. Creo que es lo más convencional a nivel global el uso de enzimas exógenas como tal. Eh, a raíz del COVID y a raíz del aumento de los precios de las fuentes de aceites y grasas en el mundo, pues se le dio muchísima oportunidad a los emulsificantes. Actualmente los precios de mercado internacional todavía marcan precios de mercado elevados. Por tanto, estos emulsificantes también pueden ser considerados como herramientas nutricionales para mitigación medioambiental y pues todos los demás como aditivos antimicotoxinas, inhibidores de hongos, antioxidantes, promotores de crecimiento, sean antibióticos o no, y anticoccidiales dirigidos para aves en piso, definitivamente nos ayudan a mantener una adecuada salud e integridad intestinal. ¿Sí? Y pues lógicamente un menor impacto medioambiental. Ahora, esto como básicos. Mientras que los de la derecha van a depender o nosotros, o de acuerdo al criterio del nutricionista, vamos a usarlos dependiendo de cuál es el desafío que tengo a nivel de granja o qué es lo que me pide el mercado, con estas siglas MDO que le coloqué por acá, por si no lo entienden. ¿Bien? Y pues aquí tenemos probióticos, prebióticos, simbióticos, que serían la combinación de los dos, acidificantes. En la parte de acidificantes en lechones definitivamente son herramientas que no deben faltar, ya que nos van a compensar en parte ese déficit de pH ácido que puede tener el lechón a nivel del estómago. Y recordemos la parte fisiológica, ¿no? Pues el jugo gástrico está conformado básicamente, al hablar de elementos de digestión, ácido clorhídrico y pepsinógeno. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para que ese pepsinógeno se active a su forma activa, que es la pepsina, que es la enzima que efectivamente va a actuar sobre las proteínas? Necesitamos un pH ácido. Por tanto, en lechones un acidificante va a ser esencial. ¿Sí? Luego también tenemos otras herramientas como los fitogénicos, fitobióticos, ¿sí? O también aceites esenciales, eugenol, carbacrol, timol y un sinnúmero de productos que nos encontramos ya al día de hoy en el mercado. ¿Sí? Y por último, pues la parte de pigmentos de mucho interés dependiendo del país. En Ecuador sí usamos una interesante cantidad de pigmentos, tanto para piel de pollo y patas de pollo y picos, como también para yema de huevo. Sí, otros mercados también como el mexicano demandan de una importantísima cantidad de pigmentos, ¿sí? Por el caso de Brasil, a lo mejor en algunas zonas específicas, puede ser que sea interesante responder a este requerimiento de mercado. Bien. Y marcando algunas pautas nutricionales, podemos decir que existe una relación lineal entre los niveles de reducción de proteína cruda en la dieta y el porcentaje reducido de excreción de nitrógeno en los cerdos. Miren, este es un metaanálisis de 7 distintas publicaciones realizado en el 2018 y claramente vemos una correlación, una relación lineal directa. Un R cuadrado muy modesto, muy cercano a la unidad, en donde podemos ver que a medida que reducimos los niveles de proteína bruta en la dieta, podemos ver cambios en la excreción de nitrógeno en el medio ambiente. Van desde el 20 hasta el 42-43%. Muy claro este punto. Luego, vemos los requerimientos calculados e individuales de lisina digestible y estandarizada de los cerdos, ¿sí? Y miren, todos estos requerimientos son distintos, cada una de estas líneas de color es una observación, y esta variable la asocian con los niveles mínimos de lisina digestible y estandarizada que deben recibir los cerdos alimentados en un programa nutricional, en este ejemplo, de 3 fases. Pues miren ustedes, de acuerdo a esta evaluación que hizo Pomar en el 2011, tenemos las 3 fases. Y pues todas estas líneas pues que están
por debajo, ¿listo? Indican que estas tres fases están hablando de una sobrealimentación, es decir, de un desperdicio de recursos. Quizás las líneas que más se van ajustando a esta realidad serían las que están las más próximas a la grada, teniendo en cuenta que cada escalón de esta grada va a ser una etapa o una fase para este ejemplo hipotético que duró, bueno, no es hipotético para este ejemplo que lo cita Pomar, que duró 80 días y algo más de experimentación. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, pues, cómo cuando habla, y era lo que iba con nutrición de precisión, debemos apuntar a ese requerimiento del animal, no solamente hablar de un simple porcentaje de lisina, de proteína o de densidad energética. Lo que les decía de energía neta, ¿no? Miren ustedes la contribución real de los nutrientes al suministro de energía de cerdos en crecimiento, ¿sí? En donde observamos los aportes energéticos de proteína bruta, de la fracción de lípidos, de almidón y de azúcares. Y claramente vemos que los que menor incremento calórico determinan son los lípidos, el almidón, pues, y lógicamente la parte de azúcares como tal. Nada más para recalcar esto. Ya para ir terminando, podemos decir que la sostenibilidad abarca tres dimensiones. Una dimensión ambiental, una dimensión social y una dimensión económica. Ambiental, pues por lo ya dicho, lo ya discutido. La parte social, y dentro de la parte social está pues nuestro consumidor, nuestro cliente que efectivamente come nuestros productos. Y ahí tocamos temas ya de bienestar animal, de inocuidad, que fue mencionado, de seguridad y salud ocupacional, es decir, de los empleados que laboran directamente en las producciones pecuarias, y también de la parte de la seguridad alimentaria, que corresponde a garantizar los suficientes recursos alimenticios para una población. Y finalmente la dimensión económica, que también no debe ser descuidada. Por tanto, al hablar de sostenibilidad, debemos ubicarnos en un equilibrio de estas tres dimensiones. ¿Listo? No se trata solo de ambiente, no se trata solo de consumidor y no se trata solo de ser un empresario exitoso. Hay que hablar de los tres elementos. Como conclusiones podemos decir que debemos alcanzar o debemos mantener esa confianza del consumidor para garantizar la sostenibilidad de la industria porcina. ¿Sí? Definitivamente. O sea, debemos buscar herramientas para concientizar a nuestro cliente y que efectivamente vea que estamos haciendo algo, vea que nosotros nos estamos preocupando por ser cada vez más amigables con el medio ambiente. Pero al mismo tiempo, de todo lo que hemos mencionado, de la serie de datos indicados, podemos decir que nos falta mucho por aprender y aplicar, ¿sí? Al menos en el tema de nutrición de precisión, sí, empresas grandes, quizás que manejan muchísima información, muchísimos datos, sistemas de datos muy bien estructurados, puede ser mucho más fácil llegar a una nutrición de precisión. Pero para producciones medianas y pequeñas, pues no tenemos todavía ese alcance, pero sí debemos echarle miras, darle una visión al futuro y abrir nuestra visión en el corto plazo para tratar de apuntar a una nutrición de precisión. Y como una conclusión de texto, podemos decir que la producción de proteína animal definitivamente tiene un impacto ambiental innegable e importante. ¿Cuál es el impacto ambiental más importante? La emisión de gases de efecto invernadero, la huella hídrica, los olores, en el caso de cerdos principalmente, y el consumo de combustibles fósiles. ¿Sí? Ahora, esto de alguna manera es incompatible con la creciente demanda de alimentos, explicado por la creciente población que vimos en las gráficas iniciales, por el crecimiento demográfico, lo que definitivamente va a aumentar la presión ambiental. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dos cosas. Mejorar los indicadores o técnicos para garantizar esa seguridad alimentaria de la población y al mismo tiempo ser responsables con el medio ambiente. No debemos olvidarnos de esa responsabilidad inherente que tenemos dentro de la producción animal. ¿Sí? Básicamente, ¿qué podemos hacer? Pensar en reducir nuestro consumo de carne para ser más amigables con el medio ambiente, no creo que vaya la situación por ahí. ¿Sí? Pero sí hay mejores alternativas, ¿no? Como maximizar el aprovechamiento de recursos, desperdiciar menos alimento. Y no me refiero al alimento de los cerdos, de los pollos, de las vacas, no.
Me refiero al desperdicio que habitualmente los seres humanos estamos acostumbrados a desperdiciar. Si ustedes buscan estadísticas de la cantidad de alimentos que se desperdician a nivel global por parte de los seres humanos, son datos exorbitantes e increíblemente altos, ¿sí? Al mismo tiempo, seamos más conscientes de qué es lo que comemos, cómo lo comemos, con qué frecuencia lo hacemos, es decir, buenos hábitos alimenticios. Y dentro de toda esta temática, debemos educar y concientizar a estas nuevas generaciones. Ejemplo, los centennials, ¿no? Cada vez vemos que por este tema de globalización, de redes sociales, vemos que cada generación tiene comportamientos de consumo muy específicos y particulares. ¿Listo? Entonces, debemos aprovechar el alcance de las redes sociales, el alcance de estos canales de comunicación que usan estas diferentes generaciones y tratar de llegar a ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, las diferentes asociaciones, diferentes institutos que existan a nivel de Brasil, a nivel de Ecuador, a nivel latinoamericano, pues nos den una mano para poder llegar de una manera objetiva, clara y puntual a estos consumidores finales. Pues, sin más por el momento, les quiero agradecer su atención. Dentro de mis redes subiré el PDF de estas memorias en caso de que ustedes quieran acceder o consultar algo, pues, y quedamos a las órdenes. Mi correo electrónico estará a disposición también de ustedes y cualquier duda, consulta, pues estaremos prestos a resolverlo. Recordando que el conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica. Um prazer. Muitas gracias. Agradecemos ao Dr. Rodrigues Saldanha pela sua presença e por dividir o seu conhecimento e entregaremos uma lembrança em nome da comissão organizadora. Após um breve vídeo institucional, voltaremos com mais uma palestra da tarde. O 11º Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável e 8º Congresso Internacional de Agropecuária Sustentável. Evento online, dia 5 a 7 de outubro, cujo tema central é os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em nível global. O intuito que ensejou a escolha do referido tema é o de apresentar discussões e proposições relevantes em que a comunidade acadêmica e geral demonstre consciência acerca de suas responsabilidades sociais, econômicas e ambientais para um real desenvolvimento sustentável. Esta edição está repleta de conteúdos valiosos e oportunidades de aprendizado. Temos o prazer de oferecer uma série de palestras ministradas por especialistas renomados, tanto no cenário nacional quanto internacional. Além disso, temos uma variedade de minicursos disponíveis com temas que foram cuidadosamente selecionados para proporcionar a você uma visão abrangente e profunda sobre diversos tópicos relevantes. Você também terá acesso ao livro online de Anais de Palestras e aproximadamente 300 resumos expandidos que foram aprovados e que também estarão disponíveis online em forma de livro. A adoção de materiais e recursos alinhados com a responsabilidade socioambiental, com o objetivo de se adequar às práticas sustentáveis, é fundamental. Pensando nisso, toda a divulgação do evento foi realizada por meio de canais digitais. O Simbras é um evento multidisciplinar e interdisciplinar que envolve pesquisadores e professores de diversas regiões do Brasil e de outros países. Nossa comissão organizadora e parceiros trabalha desde 2009 preocupados com esta linha de desenvolvimento sustentável bem antes da palavra sustentabilidade ser usada com tanto destaque. Ao longo de suas edições, vem contribuindo para as discussões inerentes ao estado da arte das temáticas relativas às práticas sustentáveis no âmbito das pesquisas, ao conciliar a perspectiva de renomados pesquisadores internacionais e nacionais, bem como pesquisas de estudantes de graduação e pós-graduação. O evento contribui para o desenvolvimento de um senso crítico no âmbito da produção científica dentro do tema. O Simbras é uma oportunidade da divulgação de conhecimentos e soluções aos problemas globais, em busca de sistemas produtivos mais sustentáveis. Agradecemos a todos os participantes.